Hemos sido convocados para hablar sobre, no solo sobre una empresa que está cumpliendo 75 años, sino hemos sido convocados para hablar sobre la vigencia y la importancia de la empresa privada en nuestro país, sobre todo en tiempos donde ha sido víctima de ataques duros, constantes y, si se quiere, inmisericordias. En la mañana de hoy nos acompañan acá importantes capitanes de empresa. Por ejemplo, quiero saludar a Osvaldo y a Juan Carlos, a quienes veo aquí en primer lugar, y como ellos, tantos otros capitanes de empresas que creen y fomentan y llevan adelante la iniciativa privada, porque en definitiva somos todos personas a las que tenemos esa condición, ¿verdad?, de poder llevar, sembrar y construir. Para este foro, como les decía, hemos invitado a un panel por demás distinguido. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una eminente intelectual venezolana. Es miembro muy joven de la Academia Nacional de la Historia. Ella suele contar un chiste privado. Dice que con su entrada le tumbó de un solo golpe el promedio de edad a la Asamblea, a la Academia. El lapsus se entiende, ¿no? Es individuo de número de la Academia, tiene una obra bibliográfica maravillosa y ha logrado algo singular, y es que los textos de los historiadores suelen ser muy pesados para el que quiere conocer el cuento. Están llenos de citas, de referencias, los historiadores se cuidan mucho se cuidan en salud. Ella, afortunadamente, para beneficio de sus lectores cada vez más, es absolutamente desparpajada. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Inés Quintero. Desparpajada, aquí vengo. Luego, para seguir en este ámbito académico, vamos a invitar a... Menos mal que esto se levanta así y ustedes no ven el relajo de papel. Bueno, nos da un gran gusto porque es un individuo por demás meritorio. Meritorio porque, habiendo sido rector de una casa tan importante como es la Universidad Simón Bolívar, en la actualidad es el rector de la Universidad Metropolitana. Por lo tanto, pasa del ámbito de la educación pública al ámbito de la educación privada. Es también académico, es miembro de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y miembro de la misma academia homóloga para toda la América Latina. Recibamos, por favor, al doctor Benjamín Sharifker. A continuación, habrán notado, hubo mucha mención por parte de Lorenzo a Dios, la homilía del Padre, es decir, hay una vocación católica muy importante, y en estos tiempos, cuando tenemos un papa jesuita, que ayer, por cierto, cumplió 3 años, papa que ha resultado un auténtico terremoto, ha cambiado una gran cantidad de cosas y ha resultado una sensación, un impacto muy fuerte, no solo para los católicos en particular y los cristianos en general, sino para todo el mundo. Entonces, es por demás pertinente invitar a un foro como este a un sacerdote de la Compañía de Jesús, con un detalle singular. El padre que voy a presentar es también muy joven, sobre todo para una responsabilidad de esa dimensión, y tiene un trabajo pastoral interesantísimo. Como saben, los jesuitas tienen una característica única:
aparte de ser sacerdote, ellos deben tener una profesión. Usted puede ser abogado, como lo era el padre Olazo, por ejemplo, o economista, como era el padre Pernó, o el padre Sucre, que nos abandonó no hace mucho, pero usted tiene que tener un oficio. Algunos se dedican más al oficio que a la pastoral. El padre que voy a presentar las conjuga de manera admirable, y no en balde es, hoy por hoy, el provincial de la Compañía de Jesús en la provincia de Venezuela, el padre Arturo Peraza. Bien, el foro es muy variado, pero son personas que aportan mucho. En momentos de crisis, cuando nos apagan un poco la luz en el espíritu, nos apagan la luz como hombres, como seres pensantes de una colectividad, desde los más remotos tiempos helénicos, nos ayudamos prendiendo algunas lamparitas para levantar el ánimo, para masajear un poco el alma. La mejor de esas lámparas, históricamente, ha sido siempre la poesía. La poesía como reflexión de lo que somos, de dónde estamos. Siempre es prudente tener al lado un buen poeta. Un buen poeta nos ayuda a hacer más llevadero el camino. Ahora, si este poeta además se mete a coronista, ya la combinación es casi 2 por el precio de 1. No dudo en calificarlo como uno de los poetas más importantes de su generación en nuestro país y uno de los poetas con más renombre en todo nuestro continente. Un aplauso para el poeta Leonardo Padrón. Y voy a cerrar con el Benjamín del grupo. Claro, obviamente la Benjamina es Inés, pero le toca ahora al que tiene la cédula de identidad con el número más alto. Él también es historiador. Hoy hay un peso hacia la historia muy importante, sobre todo incluyendo al padre Peraza. Hablé tanto de su formación profesional y no dije que es de profesión historiador. Por algo, los organizadores del evento quisieron poner ese acento puntual en el hecho histórico. Nuestro próximo invitado es profesor de posgrado de Historia Empresarial de Venezuela e Historia Económica de la América Latina en la Universidad Católica Andrés Bello. También es profesor en el IESA. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro Cáceres. Bien, dicho lo anterior, entremos en materia. Lorenzo, por favor, acompáñanos. Acá, la idea es poder hacer una reflexión amplia y abierta. Vamos a partir de una primera pregunta básica que nos pueda poner en contexto. Habida cuenta que estamos para celebrar 75 años de una empresa privada, habida cuenta que en el país, como decía al comienzo, lo efímero, lamentablemente, es la marca. Es un país que le gusta destruir no solo casas, edificios, sino también destruir lo que ha representado un pensamiento, una iniciativa. ¿Qué significa entonces que una empresa que es hechura de hombres, que no son solo edificios, fábricas, sino también la sumatoria de un gran grupo humano de diversas generaciones, haya podido permanecer 75 años? Pero además, agregándole el detalle de que se trata de una empresa privada, la importancia de la empresa privada. ¿Qué representan entonces estos 75 años en el país de lo efímero?
Inés está señalada. Buenos días, bueno, buenas tardes ya. ¿Verdad? Yo me siento sumamente representada de estar aquí acompañando a Polar en sus 75 años, como venezolana y también como historiadora. Cuando uno habla de 75 años se dice fácil, ¿no? Pero si uno hace un promedio de lo que es la historia republicana de Venezuela, estamos hablando de 200 años. Y 75 años es casi un siglo, o sea que estamos hablando de una presencia que abarca una parte importante de nuestra historia. Yo haría un ejercicio de transportarnos al momento inicial de Empresas Polar. ¿Qué era Venezuela? ¿Qué éramos los venezolanos? Y si uno hace un salto, aquí hay quienes pueden recordar lo que era Venezuela en 1941, aparte del episodio puntual de lo que significaba estar en la Segunda Guerra Mundial, lo que eso representaba. Yo quisiera referirme a qué éramos los venezolanos, a qué era la sociedad venezolana de entonces y las muchísimas cosas que no había que ahora sí tenemos, ¿no? Además de Polar, por supuesto. Y creo, por ejemplo, que un primer aspecto tiene que ver con que no había el voto universal. O sea, éramos una sociedad a donde apenas empezaban la modernidad política en términos prácticos. O sea, todavía estábamos forcejeando para terminar con lo que quedaba del gomecismo y con las prácticas personalistas del periodo de Gómez. Muchos de los partidos venezolanos que hoy existen se fundaron después del 1941. Pero si vamos a otros ámbitos de la sociedad venezolana, sabemos, por ejemplo, que en el marco de la educación, en Caracas existía la Universidad Central solamente, no había otra universidad. La población universitaria eran 3.000 estudiantes. O sea, estamos hablando de cifras que uno dice, no puede ser, estamos hablando de hace 75 años. Y si pasamos por otros aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con nosotras, las mujeres no teníamos derechos políticos, las mujeres no teníamos derechos civiles. O sea, las transformaciones fundamentales que se dan en el ámbito de la sociedad venezolana después de 1941, que incorporan a las mujeres y que permiten que esté yo aquí sentada, aquí con todos estos caballeros, tienen que ver con procesos históricos que ocurrieron después de 1941. Y si vemos el país, y si vemos lo que era la desintegración territorial de Venezuela, yo quisiera recordarles que el puente sobre el lago, o sea, Maracaibo se integra al resto de Venezuela en 1961. No había puente, no había la carretera regional del centro, no había la autopista oriente, o sea, es, ¿verdad?, un viaje a otra Venezuela, a otro momento, a una dimensión que, ¿verdad?, que cuando la vivimos desde hoy, vemos cuán abismal era lo que somos a lo que fuimos. Y cuando vemos eso, yo sí quisiera puntualizar en algo que me parece crucial. Esas transformaciones, cuando se dan como proceso histórico, son irreversibles, son perdurables, no son contingentes. De manera que yo sí creo que estos 75 años han sido eso, un proceso de construcción histórica que nos permite ver a la sociedad venezolana con profundas fortalezas, con profundos recursos, y en eso incorporo a lo que ha sido la historia de Polar. Nosotros veíamos en el video lo que fue Polar en 1941 y lo que es Polar hoy. Yo creo que la marca tiene que ver esencialmente, o que el signo de esa transformación en 75 años que abarca Venezuela y que abarca, por supuesto, a Empresas Polar y muchas otras empresas privadas, tiene que ver con la profundidad de los cambios, con la profundidad y con la velocidad en que ha ocurrido. Yo creo que lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos 75 años, son eso, demostración de un proceso histórico de profunda transformación que es el capital político de los venezolanos, y que ningún episodio contingente, político, específico y podríamos decir diferente o catastrófico también, puede minar lo que son las construcciones históricas de una sociedad. Y por eso yo creo que el futuro de Venezuela depende mucho más de esa construcción histórica que de la contingencia del presente. Y eso es lo que me permite, como historiadora, tener una profunda confianza en lo que ha sido el proceso histórico venezolano, lo que hemos logrado los venezolanos como sociedad, y que parte de ese esfuerzo y de esa ganancia tiene que ver eso, con los actores, con los protagonistas y con lo que ha sido eso, la participación de todos los venezolanos en ese proceso de construcción, y también, por supuesto, de quienes han acompañado a la sociedad venezolana haciendo posible que seamos lo que somos. ¿Verdad que yo como historiadora, cuando veo el abismo y
y la transformación que hemos tenido en estos 75 años, no puedo sino, bueno, además de asombrarme, o sea, tener una profunda confianza en lo que ha sido ese proceso continuo, que nosotros hoy sigamos confiando, por ejemplo, en la necesidad de los valores cívicos de esta sociedad, de esa cultura ciudadana que nos ha construido a partir de esos 65 años, que tengamos confianza en el conocimiento como una herramienta posible de construcción del futuro, que creamos y confiamos en Venezuela. Creo que dan cuenta de que la historia no transcurre en vano. Así que, verdad, yo saludo esta oportunidad de compartir con ustedes lo que yo siento como historiadora y como venezolana, de ser parte de esta historia, no 75 años porque no llego, pero sí de lo que significa vivir este momento. Yo no cambio el momento venezolano por nada, porque yo creo que lo que ocurra depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Para seguir en el plano académico, invito entonces ahora al doctor Benjamín Sharifker. Bueno, yo creo que Inés planteaba sabemos que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, está en algún lugar por la mitad. Inés lo planteaba desde el punto de vista de ver el vaso un poquito medio lleno, hacia lo bueno que vamos. Pero yo lo quisiera plantear también viéndolo desde un punto de vista complementario, que es el tema de la institucionalidad. Si bien es cierto que nosotros hemos venido construyendo una institucionalidad posiblemente desde mucho antes de nuestra independencia y que nosotros somos víctimas o disfrutamos esa institucionalidad en el momento actual, no es menos cierto que tenemos unos ciertos déficits de institucionalidad que hemos venido acumulando en los 200 años de independencia que tenemos. Y yo creo que esos déficits de institucionalidad de alguna manera los vemos compensados por algunas instituciones que han podido surgir en Venezuela y que han podido florecer en Venezuela a pesar de los altibajos de la política, a pesar de los altibajos de la economía que hemos tenido. Y uno de esos ejemplos es precisamente Empresas Polar, que a lo largo de 75 años no ha hecho otra cosa sino crecer, que surgió de una industria relativamente pequeña que producía posiblemente un solo producto, la cerveza, a un conglomerado de empresas que en este momento, como ya se dijo y como ya lo vimos en los videos anteriores que hubo, bueno, pues Empresas Polar se ha convertido en el conglomerado de empresas más importante del país. Yo creo que la construcción de la institucionalidad es algo que tenemos que insistir mucho en Venezuela. Tenemos que tener instituciones sólidas y no son solamente las instituciones públicas, son sobre todo las instituciones privadas, porque en número y en importancia y en empleo son mucho más importantes las instituciones privadas que las instituciones públicas. Tengo la fortuna de haberme podido desempeñar tanto en el sector público como en el sector privado del sector universitario. Y puedo dar fe de lo importante que exista complementariedad en el campo de la educación universitaria, en el campo del desempeño universitario, instituciones públicas como instituciones privadas. Porque cada una de esas instituciones tiene su nicho, tiene su función que cumplir. En el momento actual venezolano, nosotros necesitamos una gran compenetración de esfuerzos entre el sector académico y el sector productor de bienes y servicios. Es un esfuerzo que tenemos varias décadas tratando de consolidar, y Empresas Polar nuevamente en eso ha sido visionaria. De alguna manera conozco las relaciones que se han establecido entre Empresas Polar y distintas universidades para mejorar la producción agrícola, para mejorar la producción en distintos ámbitos. Por ejemplo, Empresas Polar puede tener el orgullo de haber introducido un invento, un desarrollo muy importante que para los venezolanos es de una trascendencia fundamental, que es el hecho de que ahora las amas de casa no tienen que levantarse a las 3 o 4 de la mañana para pilar el maíz, para poder producir las arepas diariamente. Claro, en este momento a lo mejor pues tienen que hacer otras actividades sucedáneas, pero bueno, pero eso es algo que para los años 60 o para los años 70 se superó en Venezuela precisamente gracias a el desarrollo de tecnologías, gracias al desarrollo del conocimiento, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías constantemente en las empresas. Y ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en Venezuela, de hacer de Venezuela un país realmente productivo. Si algo
podemos nosotros ver en el futuro, porque hacia eso nos encaminamos, es precisamente de una mayor interrelación entre el sector público, entre el sector privado, entre el sector productor de bienes y servicios, entre el sector académico. En el caso particular de la Universidad Metropolitana, por muchos años el auditorio más importante de la Universidad Metropolitana es un auditorio que se llama Auditorio Polar. Empresas Polar también ha contribuido muchísimo a que la educación sea, y estoy hablando particularmente desde el punto de vista de la Universidad Metropolitana, una educación integral, integrando el deporte de una manera muy intensa en las actividades que hacen los estudiantes, con inversiones dirigidas en ese sentido. Y más recientemente, y tengo que agradecerlo de una manera muy especial, Empresas Polar ha contribuido mucho, junto con muchas otras empresas en Venezuela, y hay que decirlo con gran claridad, a que podamos tener un programa de becas de excelencia en la Universidad Metropolitana que permite que centenares de jóvenes con vocación de excelencia, con desempeño de excelencia, y no solamente excelencia académica, sino también excelencia artística, excelencia deportiva, excelencia en liderazgo social, excelencia en emprendimiento, puedan cursar sus estudios en una universidad que les ofrece esa promesa de excelencia, pero que no tienen los recursos para poder hacerlo, y son recursos que son aportados por la empresa privada. De tal manera que la importancia de la empresa privada en Venezuela no es solamente para generar Producto Interno Bruto, no es solamente para generar retorno a quienes hacen inversiones en la empresa privada, no es solamente para generar retorno a quienes trabajan en la empresa privada y reciben los beneficios de ese trabajo, sino también es un esfuerzo que desborda la empresa privada y que impacta a toda la sociedad. Y eso nosotros lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida venezolana, y es lo que quería, digamos, recalcar en esta primera intervención, la importancia de la institucionalidad, y dentro de la institucionalidad la importancia de que también fomentemos la institucionalidad tanto del sector público como del sector privado. Le cedo la palabra al padre Arturo Peraza. Voy a seguir por la línea que tomó el profesor Cherif, porque prácticamente, digamos, creo que cuando uno piensa en la historia republicana venezolana, y prácticamente en este periodo de los 75 años, últimos 100 años de la historia venezolana, pero se puede remontar antes, uno puede decir, primer grave problema que tenemos en nuestra sociedad venezolana, sin duda, es el problema de la institucionalidad. Si uno puede ubicar el proyecto de Simón Bolívar, proyecto de la Gran Colombia, como proyecto institucional, y decir que nace con él y muere con él, y después uno empieza a sentir que se empieza a dar este mismo ciclo. El grupo de libertadores alrededor de José Antonio Páez y lo que vino subsecuentemente termina muriendo, si se puede decir de alguna u otra manera, políticamente, prácticamente con la misma generación, en la situación absurda de la guerra federal, en donde usted tiene al mismo José Antonio Páez presidiendo una dictadura sin sentido para sostener una situación sin sentido. Y de nuevo un nuevo comienzo con aquello del liberalismo amarillo, que de nuevo vuelve a tratar de emprender un camino que termina cayendo en una situación nuevamente absurda, en donde 70 hombres a chopo armado viniendo del estado Táchira, termina cayendo eso como si fuera un castillo de naipes, para levantar de nuevo un proyecto de los andinos al poder, que de igual manera no sobrevive históricamente a uno de sus iniciadores, que es el general López Contreras, que viene de niño y prácticamente cierra ese proceso tratando de ser candidato en aquella situación extraña del año 44, 45, para posteriormente ver a la generación del 28 también y sus subsecuentes o gente cercana levantar aquel proyecto que fue sin duda uno de los proyectos más hermosos en el país, que es el proyecto democrático en Venezuela, pero que tampoco logra sucederse. Tampoco logra traspasarla de una generación a otra. Lamentablemente vuelves a ver al doctor Rafael Caldera cerrando el periodo, y al Farucero, que había sido diputado de la Asamblea Constituyente del año 45, siendo candidato de Acción Democrática y posteriormente secrado por el mismo partido en las elecciones del año 99.
para tener que volver a ver cómo de nuevo vuelves a recomenzar otro proyecto político de manos entonces de Hugo Chávez Frías, que creo que nació con él y no sé por qué tengo la sensación que efectivamente murió con él, y esto es otra cosa. Al final del día uno dice, ¿qué pasa con la institucionalidad venezolana? Porque la institucionalidad es la capacidad de poder traspasar de generación en generación un proyecto, una historia y una visión que vas desarrollando y vas haciendo crecer y que de alguna u otra manera se va alimentando. Y creo que entonces Empresas Polar, como otras instancias, se convierten en un signo contracultural de lo que nos ha ido ocurriendo como nación, pero al mismo tiempo como promesa de lo que tenemos que construir como nación. Cuando a uno como cristiano le hablan del milagro, los milagros no son actos contra natura o contra las leyes naturales. Eso no es lo que significa un milagro. Un milagro lo que significa fundamentalmente es un signo que levanta a la humanidad, que levanta el sentido de lo humano en las personas. Yo siento que esos milagros pueden ocurrir quizás en algunos casos por temas de salud o temas o situaciones muy particulares que la gente experimenta en su vida. Pero quizás estos ejercicios como hace Empresas Polar y otras instancias en el país de sostener un marco institucional son los milagros que este país está necesitando para poder decir si podemos avanzar y si podemos ir adelante. Son signos de lo que Dios nos está poniendo como camino. Termino con dos ideas muy breves. Necesitamos superar eso que llaman rentismo. Ahorita se lo escuchamos actualmente al presidente de la República, cuando yo recuerdo que Hugo Chávez dijo aquello de que, bueno, esto era un rentismo socialista y me imaginaba a Marx revolviéndose en la tumba solamente con la idea. Pero el problema de la superación del rentismo tiene que ver de nuevo con otro sentido del signo y del símbolo. Significa cómo somos un país verdaderamente productivo porque el ingenio, la capacidad tecnológica, el desarrollo de ideas y la profesionalidad es lo que marca la historia de nuestro país. Uno tendría que decir, no tenemos mucho de eso, hay veces que hay carencia, pero sí hay signos claros en esa dirección. Y en la medida en que las empresas, en la medida que Polar y otras instancias privadas van construyendo estos signos, estamos marcando el país que necesitamos. Y tercer símbolo que quisiera decir, uno recuerda esa formación ciudadana cívica que uno recibía hace algunos años y que ojalá espero todavía nuestros chicos sigan recibiendo. Y aquello de que la familia era la base de la sociedad, yo tendría que decir, tenemos una grave carencia de familia. Ya el padre Alejandro Moreno ha mostrado hasta la saciedad que esta situación de violencia venezolana no se debe fundamentalmente a que tenemos pobreza, ni que tenemos carencia, ni es el problema que ellos tratan de atribuir de diferencias sociales. Fundamentalmente tiene que ver con carencia de hogar, de casa y de familia. Cómo no insistiría muchísimo que necesitamos leer esos libros de Alejandro Moreno. En esa dirección, que esta empresa se sienta familia, construye identidad y construye unidad, es justamente el signo que estamos necesitando como país para poder marcar el camino que necesitamos marcar. Por eso yo marcaría tres cosas. Necesitamos institucionalidad, necesitamos productividad y necesitamos sentido de familia y ciudadanía. Este país sí lo puede construir. Empresas Polar es uno de los signos, y no debo decir el único, es uno de los signos claros de que sí podemos los venezolanos llegar allí. Sigamos entonces con el también historiador Alejandro Cáceres. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a Lorenzo y la Junta Directiva de Empresas Polar. Y a... No, bueno, profesor, lo estoy dejando para el final. Exactamente. Cambiaron el guión, pero aquí improvisamos también, ¿no? Como en el grupo. Bueno, yo voy a seguir con una idea muy relevante que es la que introdujo el padre Peraza, que es la institucionalidad. En el resto del mundo, la empresa privada es una institución, porque ya se ha probado cómo contribuye la empresa privada a la economía y al desarrollo de una nación.
permite hacer de consumo masivo productos que, si fuesen artesanales, serían de un costo extremadamente elevado, como lo pudo haber sido la cerveza, como lo pudo ser la harina de maíz. Desarrolla el talento humano para manejar nuevas tecnologías y mantener su competitividad. Es el núcleo de una inmensa red de proveedores, de socios, que muchos están representados acá y lo podemos ver: banca, agroindustria, cadena de distribución, de transporte. Y finalmente, algo muy relevante, que son un motor de generación de innovación y dinamismo en la economía. Sin embargo, en Venezuela es una institución que está en tela de juicio, a pesar que, si tuviéramos que resumir en breves palabras la historia económica de Venezuela, que es siglo XVIII cacao, siglo XIX café y siglo XX petróleo, hay algo también que es constante a lo largo de ese tiempo, y es precisamente la empresa privada. Sin embargo, hay una particularidad, y va al punto de lo efímero que mencionaba César Miguel, que es que igual que las novelas que tú y que Leonardo han hecho, digamos, en el pasado, la historia del siglo XX venezolano fue entrando como una serie de clímax y en un increyendo que nos va llevando como una suerte de etapa cumbre, ¿no? Que es la que posiblemente podemos estar ahorita. Y eso viene dado por la volatilidad. Venezuela entra luego del año 75 en un proceso de volatilidad que se va incrementando y no se ha detenido sino hasta hoy. Volatilidad económica, volatilidad política, volatilidad social, para bien y para mal. Y eso es lo que ha hecho que muchas empresas privadas hayan sido efímeras. Muy pocas empresas privadas lograron sobrevivir el reto de manejar la volatilidad. Y es precisamente allí donde la historia de Polar es una historia, como bien lo han dicho todos, de lo posible, ¿no? Y de que definitivamente sí se puede. Porque, y es así, un grupo que, y vieja vicio historiador de tratar de periodizar las cosas, que entre el 41 y el 50 comienza a transformarse lentamente con la planta de Antímano, creando una fórmula ganadora de la cerveza Pilsen a través del maestro Rubicek, una expansión al oriente del país con la planta de Barcelona. Del 51 al 80 va a crear marcas icónicas y va a entrar en el corazón y el paladar de los venezolanos, con una expansión a Los Cortijos, a Turmero, a Maracaibo, a Chivacoa, la megaplanta de San Joaquín, que en su momento va a ser una de las plantas más modernas de América Latina. También un foco en responsabilidad social con Fundación Polar, una compañía, porque se nos olvida un poco lo que fue la década del 80 y los 90, pero fue una década bastante movida en todos los sentidos, pues esta volatilidad se va a ir incrementando, y Empresas Polar logra consolidarse a pesar de estos tiempos. Y elementos críticos: un conjunto de adquisiciones, asociaciones estratégicas y de inversión permanente, donde nace Arroz Primor, donde logran asociarse con PepsiCo, tan grande que hoy por hoy es una unidad de negocio en sí misma del grupo. Y así llegamos a lo que va a ser posiblemente la década que, cuando se vea esto en una dimensión de larga duración, va a ser posiblemente el gran reto histórico de Empresas Polar y lo que la va a consolidar como grupo, que va a ser estos últimos 17 años. Qué bueno, porque definitivamente nacen también con el paso de sucesión a presidente ejecutivo, ¿no? A veces las cosas no son tan casuales, ¿no? Dios escribe en líneas torcidas. Donde también ese conjunto de adquisiciones y asociaciones estratégicas Inés dice que ella prefiere estos 17 años, y yo como que con eso no coincido contigo. Bueno, hay un dicho que dice que la historia es mejor leerla o escribirla que vivirla, ¿no? Y creo que algunos de nosotros podemos atestiguar eso. Y justamente esta década ha supuesto seguir con un conjunto de adquisiciones y asociaciones estratégicas, ha permitido que capacidades desarrolladas en Venezuela, y creo que es algo muy relevante, permitan que el grupo sea internacionalizado. Yo creo que la internacionalización a México en refrescos, que es posiblemente uno de los mercados más competitivos del mundo, atestigua que todo ese aprendizaje de los últimos 20 años manejando la marca permitió expandirse a un mercado bastante complicado, el continuar con la inversión permanente en sus plantas, sus marcas y su gente, la consolidación de la estructura corporativa, y algo que dejo de último, pero posiblemente uno de los aspectos más importantes y diferenciadores de Empresas Polar, es el tema de responsabilidad social empresarial, que nace en los 70 con la Fundación Polar, y lo más importante es que no se ha mantenido estática, sino que ha ido evolucionando con los tiempos y lo que han sido las necesidades de Venezuela.
¿Qué nos transmite esta historia que les he tratado de contar en muy pocos minutos? Que hay un aspecto relevante en todo esto y es algo que te escuché decir en el video de los 65 años, pero creo que ha estado presente y en este también, que es la visión de largo plazo. Es que el norte esté claro. O sea, yo creo que los caraqueños tenemos como pocas personas en el mundo una idea geográfica de lo que es el norte. El norte es el Ávila y yo creo que Empresas Polar desde el comienzo ha tenido su Ávila, que es ese lugar al que quieren llegar. Y por otro lado, un elemento muy importante que es la innovación, ¿no? Atestiguada por el portafolio de productos. Entonces, definitivamente, esta historia, que se cuenta en pocos minutos, pero es fruto del esfuerzo de muchos que están aquí y muchos que no están aquí, definitivamente nos transmite esa idea de lo posible, de que definitivamente sí se puede tener una empresa privada exitosa en Venezuela, de que sí se puede pensar en el largo plazo y de que definitivamente sí se puede tener un amor y un compromiso con Venezuela y que eso reporte un beneficio para todos los involucrados en esa área. Gracias. Exprofeso dejé a Leonardo Padrón para el final, por una razón muy sencilla. Hemos tenido visiones muy académicas, muy densas, que nos dan un buen recuento de lo que ha habido, de lo que ha ocurrido, pero siento que es de rigor entonces entrar al presente. Pero el presente tiene nombre y apellido. El presente es una circunstancia cruda, dura, muy encrespada. La crónica de ayer de Leonardo Padrón, pues uno no podía leerla sin indignarse, sin alterarse, sin sentirse impotente. Entonces, quisiera cerrar esta primera giro dándole la voz no solo al cronista, porque si el cronista es además poeta, llevamos alguna pequeña ventaja. Leonardo. Gracias, César. Bueno, yo en principio quisiera agradecerle a la persona que se le ocurrió que este evento ocurriera un lunes, porque los lunes se nos han convertido en un inicio de semana siempre tremebundo, ¿no? Uno siempre comienza con un tono apocalíptico la semana y por supuesto el pesimismo empieza a crecer en el cuerpo. Entonces que comencemos un lunes en la mañana celebrando un alarde de persistencia como son 75 años de Empresa Polar, a mí me parece un extraordinario saboteo contra el pesimismo general. Ahora, yo como de formación profesional que tengo como escritor, muchas veces reflexiono a través de escenas o de imágenes. Una de ellas que quisiera convocar es cuando tuve la suerte de entrevistar a Lorenzo para Los Imposibles, que por cierto, muchos lo saben, ha sido una de las entrevistas de más alto rating en toda la historia de Los Imposibles, lo que habla muy bien de la conexión y la empatía que existe entre el país y lo que ha logrado hacer Lorenzo Mendoza. Recordé que los Mendoza cuando comenzaron el negocio inicial fue vender velas y jabones. Entonces fíjense ustedes, si ahorita en el siglo XXI ellos tuvieron que comenzar desde cero, volverían a tener éxito, porque con la oscurana que viene, las velas... Las velas serían un éxito de ventas brutal y los jabones sabemos que son uno de los productos más cotizados del momento. Por otro lado, esta otra escena es, digamos, una hipótesis, una ficción. Imaginemos que en una isla cualquiera del planeta, una isla sin nombre conocido, un grupo de exploradores consigue en una casa metida en las entrañas de la selva a un hombre, un ermitaño que en algún momento renunció al mundo y quieren saber de él, de su historia, pero es un hombre ya entrado en edad y de repente ya el Alzheimer lo ronda y él no se acuerda de dónde es. Y entonces ellos comienzan a revisar su casa. Cuando abren la alacena,
ven 2 paquetes de harina pan, una caja de cerveza Polar y dicen, este carajo es venezolano. ¿Qué quiero graficar con esa imagen? Que Polar en ese sentido se ha convertido como en una franquicia de la venezolanidad. Es decir, cuando la gente está en el exterior y está en un supermercado, que ya ir a un supermercado en el exterior es un ejercicio de sentimientos encontrados. Y siempre que nos topamos con el anaquel donde está la harina pan, uno siente que se encuentra con un pedacito de país. Eso significa que definitivamente Polar ha tenido un alarde de persistencia extraordinario en un país lleno de incertidumbres. Y ojo, la vida de por sí es una incertidumbre, porque bueno, efectivamente uno nace, uno cuando comienza a tener uso de razón, de saber lo que es la vida y la muerte, uno ni siquiera sabe cuándo se va a morir, uno no sabe qué va a pasar con su vida, pero uno necesita construir certidumbres. Uno necesita construir una casa, uno necesita ciertos apegos, ciertas rutinas, uno necesita ciertas instancias sólidas que le permitan no naufragar en la desazón que puede ser la vida. Y así como uno aquí en Caracas tiene esa certidumbre de que abre la ventana y va a encontrarse siempre con el Ávila, uno también ha tenido esa extraordinaria certidumbre de sentir que Polar ha hecho un alarde maravilloso contra todos los embates políticos que se le han venido encima. Y es eso, es una certidumbre. A veces uno se asusta con ciertos tweets que pone Nelson Bocaranda, que puso estos días que todos nos asustamos, porque a todos nos dolía que pudiera pasar algo terrible con Polar, porque era como que se metieran dentro de nosotros, en la casa de todos nosotros. Fíjense, yo desde antes de entender lo que era el bolo alimenticio, ya yo entendía lo que era la harina pan. Ya yo entendía lo que era la arepa. La arepa era mi pan, es el pan de todos nosotros. Y el pan tiene mucho de cotidiano y de alimento, de hogar. O sea, imagínense todo lo que se ha construido desde aquí, desde lo que visionaron los Mendoza. La apuesta fue a eso, a estar en la cotidianidad del país. Yo recuerdo en 1983 yo fui a estudiar, becado por la Gran Mariscal de Ayacucho, a estudiar ingeniería de sonido, carrera que como se darán cuenta abandoné. Y recuerdo que éramos 13 venezolanos que estábamos en un pueblo escondido en el sur de los Estados Unidos, Cookeville, en el estado de Tennessee. Y estábamos al principio, el primer asombro, la primera maravilla, conocimos la nieve, pero después todo era nostalgia, los primeros meses. Y entonces, bueno, nos juntábamos los venezolanos y nos íbamos siempre a los suburbios, porque en los bares de los, puedo decir negros, no afroamericanos, los bares de los negros estaban abiertos hasta las 3 de la mañana. Los venezolanos nos íbamos para allá y un día estábamos acodados en una barra y uno de nosotros pegó un grito de alegría. Nosotros preguntamos qué pasó. Mira, allí señaló en el estante de las bebidas, había una botella de Polar. Y todos dijimos, wow, mira dónde está aquí acompañándonos eso que es un símbolo del país, como tantos otros símbolos, algunos enormes, algunos nimios, pequeños, cotidianos. Pero definitivamente creo que lo que tenemos que celebrar en estos 75 años de Polar es agradecerle primero la persistencia, la templanza para combatir la dura e inescrupulosa adversidad que se está presentando en todo este largo panorama, y decirles gracias por insistir, porque además nosotros también vamos a seguir insistiendo con ellos. Así que gracias. Fíjense, con mayor o menor emoción, se nos ha planteado acá un panorama muy interesante. El padre Peraza
nos advierte que estamos viviendo algo parecido al mito de Sísifo. Sísifo es aquel personaje de la mitología griega que por querer retar a los dioses es condenado a tener que todos los días del mundo levantar una pesada piedra desde el pie de una colina hasta lo alto de esa colina. Cuando llega al final de la jornada, él coronó, pero la piedra vuelve a rodar y al día siguiente él tiene que volver una vez más. Eso puede ser una lectura de derrota. El padre Peraza, en tanto historiador, nos decía, hemos comenzado tantas veces en nuestra historia. Albert Camus, el filósofo existencialista francés, planteó, sin embargo, que ser Sísifo podía leerse también como una victoria, porque Sísifo no se lamenta de su suerte, sino que cada día más entiende que la adversidad está allí nada más y nada menos que para superarla. Es decir, no me quejo de que tengo que volver a subir la piedra, porque en definitiva yo siempre tengo fuerzas para subirla. Claro, Alejandro Cázares advierte que Dios escribe torcido. Yo agregaría que con mala caligrafía, aunque no con mala ortografía, espero. Pero a veces cuesta mucho entender esos designios divinos. Pero me gustó entender que el milagro, como buen jesuita, el padre Peraza nos dio una lectura del milagro inclusive para los ateos. El milagro no es el prodigio divino, sino es exactamente la capacidad del hombre de poder superar su adversidad. Con lo cual ya hay dos lecturas sobre el tema adversidad. Y el rector Sharifker pone el punto donde tenemos uno de los elementos más duros de esta experiencia de los últimos 17 años, la desinstitucionalización del país. Uno puede funcionar bien o mal, pero siempre con instituciones. En el Brasil está viviéndose en este momento un proceso duro y complejo, pero en medio de esa complejidad hay unas instituciones. Hay un juez que ha hecho que el señor Lula pase un mal rato, y ese juez está apuntando también a la señora Rousseff. Hay unas instituciones que medianamente están funcionando. Nuestro país, sobre todo en el largo periodo de la democracia, logró levantar instituciones, y esas instituciones nos servían, bien o mal, de referentes. Hoy por hoy esos referentes no existen. Y no existen porque le cayeron a pedradas. Lorenzo utilizaría otra expresión, pero le cayeron a pedradas. No la voy a decir completa porque me da pena, pero más o menos a ñazo limpio. Todo se vino abajo. Entonces, es allí donde me resulta pertinente abordar lo siguiente. Inés Quintero, no sé si por historiadora o por mujer, quizá más por lo segundo que por lo primero, está marcada, caracterizada por un optimismo a prueba de derrotas. La conozco desde hace años y siempre está optimista. Hasta en las circunstancias más adversas de sus dramas personales, estaba optimista. Es la única mujer que se separa contenta. Y me perdona la infidencia. Entonces, ella hace alarde de su optimismo. Por ser historiadora, logra tener un recuento importante que le permite justificar no un vago deseo, no una ilusión vacua, inútil, sino, señores, tengo pruebas fehacientes de que se puede volver, o de que se puede construir, más o menos en palma con el mito de Sísifo y esa persistencia ante la adversidad. Y Leonardo puso un panorama maravilloso, que es, en medio de todo lo que tenemos en contra, los venezolanos en general y Empresas Polar en particular han sabido persistir.
Hablé al principio de Venezuela como el terreno, el territorio de lo efímero, de la desmemoria. Pero acá hemos hecho, así sea en un pequeño cenáculo, una confesión de fe importante. La adversidad no es un problema. De hecho, la adversidad es lo que nos permite superarnos. La adversidad es lo que nos permite volver a cargarnos de optimismo, de buscar estrategias, de buscar nuevos recursos. La adversidad no es el problema. El problema está entonces en que quizá me han reventado las reglas para yo enfrentar esa adversidad, me han reventado las instituciones y en este momento uno está como en el fango. Bien, quiero preguntar entonces, con optimismo más, optimismo menos, de lo que se trata no es de celebrar 75 años que pasaron, de lo que se trata es de celebrar el día de mañana y el de pasado mañana, y que ojalá en el próximo quinquenio Ivana me vuelva a invitar para celebrar los 80 años. ¿Por qué entonces podemos ver con los pies en la tierra en esta Venezuela desbaratada de hoy un optimismo promisorio, un futuro promisorio? Inés. Sí, yo pienso que no es casual que la historia sea un recurso de comprensión del presente, sobre todo porque lo que viene es hacia el futuro. Yo creo que hay una falsa idea de que la historia se ocupa solo del pasado, ¿no? Y no es casual tampoco que Fundación Polar haya tenido una profunda fe en lo que significa acercarnos a la historia. Yo creo que es uno de los baluartes de Fundación Polar. El Diccionario de Historia de Venezuela es la envidia historiográfica del planeta. O sea, nadie tiene un diccionario como el de la historia de Venezuela que tenemos nosotros los venezolanos. Entonces yo sí creo, ¿verdad?, que más allá de lo que representa el momento presente y lo que representa para los venezolanos, hoy yo hago a veces el ejercicio siguiente. Yo estoy segura, y de hecho la historia lo manifiesta así, que hay muchísimos venezolanos que han vivido su presente como el peor momento de la historia. Si uno le preguntase a María Antonia Bolívar, ¿qué tal María Antonia 1814? Aquí no ha habido un momento peor que este horror que estamos viviendo. O sea, no hay manera en que ella se hubiese podido relacionar con su presente de una forma que no sea: aquí a nadie le ha pasado algo tan funesto como lo que me está pasando a mí, ¿no? Y creo que en gran medida eso lo vivimos en otros momentos de la historia. Si usted le pregunta a Tobar cuando fue presidente de Venezuela en medio de la quemazón de la Guerra Federal, bueno, Tobar, ¿y entonces qué tal? Esto es un horror. Esto no tiene sentido, este es un sinsentido de la vida. Y así uno podría ir reconstruyendo muchos momentos de la historia de Venezuela donde sus propios protagonistas han sentido la certeza de que están en el hueco, de que esto no tiene remedio, de que esto se acabó y que hay que bajar a Santa María y irse para su casa. Y yo pienso que eso es legítimo, que eso es absolutamente legítimo, y que cuando Leonardo decía que es lunes, a mí me toca el número el viernes, imagínense. O sea, que de lunes a viernes ya las posibilidades, ya no me queda nada, ¿no? Entonces, ¿verdad? Yo invoco esa confianza en ver cómo otros venezolanos, en relación con la fábula de Sísifo, salieron y cogieron su piedrita y subieron al cerrito y volvieron y subieron y voltearon, porque de eso se trata. O sea, yo creo que si hay algo que nos dice la historia de Venezuela es la perseverancia de los venezolanos frente a la adversidad. Y uno podría escoger cantidad de ejemplos de venezolanos que piedra tras piedra y vuelta y vengo otra vez y voy para adelante. Porque hay algo que yo le digo a los alumnos cuando les toca irse a enfrentar a un compromiso de trabajo dentro o fuera de Venezuela. Los venezolanos hemos logrado, ¿verdad?, un entrenamiento excepcional para sortear obstáculos. O sea, yo recuerdo cuando yo fui a la biblioteca del Congreso en Washington, yo no podía creer que todos los libros estaban y que siempre había tóner en la biblioteca. Porque claro, uno está formado para que, o tiene una experiencia de vida, y no lo digo yo solamente por estos 17 años, sino en muchos otros momentos. Cúnchale, hay que vencer obstáculos. Y uno los vence, y además cuando uno tiene obstáculos, entonces anda rapidísimo y todo le sale bien. Entonces, verdad, yo estoy convencida de que el pasado de Venezuela dice mucho de lo que es
esa potencialidad que se ha construido a lo largo de la historia para salir adelante. Y cuando uno ve a Polar en medio de esta matazón, y dice, bueno, pero aquí estamos, y uno se come su arepita cuando puede, y todo viene caminando. Pero yo sobre todo confío en Venezuela y confío en el optimismo, porque la historia da cuenta de que los peores momentos que hemos vivido, hemos salido adelante, no estamos en el hueco. O sea, y cuando digo que este momento a mí me importa, y cuando yo digo, si a mí me preguntan, bueno, ¿tú hubieses querido vivir en algún otro momento de la historia? Pues no, porque en este momento es que más cosas podemos hacer. Entonces es así como una especie, y no digo yo que es masoquismo, es simplemente un tema de responsabilidad y de pertinencia. O sea, yo, ¿verdad?, no siento que un historiador tiene posibilidad de ser más pertinente en otro momento histórico que hoy. Porque la construcción de la memoria que necesitamos los venezolanos, o sea, jamaquear al venezolano en relación con que tienes que conocer tu historia, amiguito, no te das cuenta que todo lo que ha pasado tiene que ver con la historia de los venezolanos. Creo que, verdad, tenemos una responsabilidad importantísima y yo me levanto todos los días, pero contenta de saber, hoy puedo hacer una cosa adicional a la que he venido haciendo cuando puedo y cuando no puedo también. Y, verdad, yo quiero manifestar un saludo y una felicitación y un abrazo enorme a lo que ha sido Fundación Empresas Polar, Tita, porque, verdad, lo que se ha hecho con la historia desde allí, esa casa maravillosa, yo no sé si todos ustedes la conocen, deben conocerla, la casa de estudio de la historia que tenemos en el centro de Caracas, la biblioteca, el ambiente, el jardín, el restaurancito, eso es, cónchale, un pedacito de corazón para todos nosotros los venezolanos. Entonces, yo insisto en este frenesí optimista con el que me levanto todos los días, que los venezolanos sí podemos construir una Venezuela en la que creamos y lo hemos hecho. O sea, históricamente hemos demostrado que lo hemos hecho, que hemos salido del hueco una y otra vez y lo hemos hecho bien. Y verdad que también lo insisto mucho cuando uno dice 17 años. Claro, 17 años parece una eternidad, porque las hemos vivido 24 horas de 17 años, que quien sepa multiplicar sabe que son un pocotón de horas. Pero 17 años es ñinguita en la historia de una sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a trascender lo que es nuestra biografía a un proceso histórico como el de la sociedad venezolana. Nos calamos, o sea, se calaron, porque yo no estaba aquí, 27 años estuvo Gómez. Y la gente que nació en 1900, yo siempre pienso en Carmen Clemente Travieso, que nació en 1900 y cuando cumplió 15 años estaba Gómez. Cuando hizo la primera comunión estaba Gómez. Cuando tenía 30 años estaba Gómez. Y bueno, y salió a pelear en la calle contra Gómez después. Entonces yo confío en esos venezolanos, en los muchísimos venezolanos que frente a la adversidad han tenido la persistencia de seguir luchando y han sido los que han hecho posible que estemos aquí. Entonces, ¿verdad? Insisto, yo soy optimista porque la historia me lo permite, porque los venezolanos hemos demostrado que sabemos construir un país y que lo seguimos haciendo. Cuando usted se levante triste, derrotado y pesimista, llama a Inés Quintero. Y a la hermana. Y a la hermana también. No, tan bella mi hermanita también, entusiasta, frenética con Venezuela. La verdad es que es una suerte estar al lado de Inés Sí. y contagiarse de cerca, de ese optimismo de Inés. Continúa, Sí, por favor, Benjamín. Yo efectivamente, yo coincido que hay causas para ser optimista y digamos lo que a mí me da conocimiento de causa, de que sí podemos ser optimistas, es el contacto constante que tengo con la juventud. Tengo la suerte de trabajar en una universidad y eso me obliga a estar en contacto con los muchachos constantemente. Tengo la mala costumbre o buena costumbre de refugiarme en el laboratorio de química todos los viernes. Voy al laboratorio y ese es realmente, desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, es el sitio donde puedo expresarme haciendo investigación. Y mis colegas de investigación no son otros sino estudiantes, y han sido estudiantes a lo largo de mucho tiempo. Y si puedo dar fe de que ahora se despliega exactamente lo que decía Inés, hace falta ser creativo para poder ser productivo en el momento actual venezolano. Y ahora lo vemos con nuestros muchachos, cómo ellos sacan herramientas de donde uno cree que no existen para poder resolver los problemas. Un día, y uno piensa que la fuga de talentos nos ha hecho mucho daño, y por supuesto que nos ha hecho mucho daño,
Pero un día llego al laboratorio, les pregunto a los muchachos qué han logrado esta semana y me dicen, mire, profesor, esta semana la verdad es que, oye, se nos han quemado todos los fusibles de los aparatos que necesitamos por los cortes de luz que ha habido y bueno, no hemos podido progresar. Digo, bueno, hay que ir a la ferretería y comprar los fusibles. No, esos fusibles no se consiguen, son de un tipo específico para estos aparatos y no se consiguen. Y entonces también tengo la mala costumbre de usar el Twitter, entonces tuiteo y digo, ¿cómo es posible que no podamos seguir trabajando porque no tenemos fusibles? Inmediatamente por Twitter me responden varios estudiantes, ex estudiantes que están en el exterior y dicen, profesor, ¿cuál es el fusible que usted necesita? Nosotros se lo mandamos. Y efectivamente, al cabo de 1 o 2 semanas ya teníamos nuevamente los fusibles para poder trabajar. Entonces nosotros hemos construido, inclusive en la adversidad, en que más de 1 millón de venezolanos han tenido que buscar su destino en otra parte, donde cuando se gradúan los estudiantes, el grueso de los estudiantes uno le pregunta qué es lo que van a hacer ahorita, te dicen, no, yo estoy ahorita recogiendo mis papeles porque me quiero ir al exterior, quiero hacer un posgrado y luego quiero establecerme afuera porque aquí no tengo oportunidades. Bueno, eso es una red y eso lo tenemos que ver ahora como un activo. Ahora nosotros los venezolanos nos hemos internacionalizado y esos venezolanos que están afuera, estoy seguro que cuando tengamos mejores condiciones en Venezuela, que las vamos a tener muy pronto, van a estar volviendo a Venezuela, pero aún sin volver a Venezuela, constituyen una red importantísima de aliados que tenemos en todas partes del mundo. Y no puedo dejar de mencionar también la labor de la Fundación, hoy Fundación Empresas Polar, pero en otros momentos se llamaba Fundación Polar, con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de Ciencia. Ese es un premio que ha motivado mucho a jóvenes venezolanos a hacer lo que en mi criterio, mi modesto criterio, es lo más importante que tenemos que hacer en Venezuela, que no es otra cosa sino ciencia, investigación científica fundamental, que es precisamente lo que el premio Lorenzo Mendoza Fleury promueve, que haya ciencia básica, porque sobre el desarrollo del conocimiento, sin pensar necesariamente en las aplicaciones inmediatas del conocimiento, es donde viene el desarrollo humano y del desarrollo humano es donde viene el desarrollo social y económico. Y esa visión pocas empresas en el mundo la han tenido y Empresas Polar sin lugar a dudas la ha tenido, de fomentar la química, la física, la matemática, la biología, las 3 Marías o las 4 Marías que muchos desprecian, pero que fundamentalmente son la base, o sea, la base del crecimiento humano es el crecimiento de las personas. Parece una perogrullada, pero es verdad, pero eso está en el fundamento de lo que son los principios y valores de Empresas Polar y este premio Lorenzo Mendoza Fleury de alguna manera refleja precisamente esa confianza en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las capacidades de las personas y que la construcción económica, la construcción social no se puede hacer sino con el desarrollo de las personas. Así es. Ante la adversidad. El padre Arturo Peraza. Mire, yo quisiera retomar este sentido de optimismo que la doctora Inés Quintero estaba asumiendo porque me parece que es importante y yo escuchándola me ubicaba en el mapa de decir, creo que lo interesante en este momento histórico que estamos viviendo es que yo siento que a Venezuela se le está imponiendo, pero a la vez dando la oportunidad de un cambio de ciclo. La realidad es que el tema del rentismo petrolero venezolano ya lleva bastante tiempo pasando aceite. Yo creo que uno puede ubicar ya los años 80 como un momento en que uno empieza a sentir que esa máquina estaba empezando a pasar aceite. Y sin duda, bueno, ahorita si alguien duda que se fundió aquello... y después, bueno, claro, usted tiene a gente que se le ocurre que una posibilidad es empujar el carro, entonces creamos lo del arco minero. Con la idea además, a mí me parece insólita que si el Guri se está secando, cosa que nos recordaba César Miguel esta mañana, con aquel espanto de la situación que a uno le genera la idea, usted tiene la brillante idea por parte del gobierno de seguirlo secando, creando justamente las condiciones contrarias para que las fuentes acuíferas puedan alimentar los ríos con los cuales al final del día se llena la represa. Entonces, bueno, uno dice, país parece que todavía no, específicamente esta gestión de gobierno no se termina de ubicar en la necesidad del cambio de ciclo. Y eso es lo que va a dar al traste con este modelo. O sea, el modelo no ha
está dando más de sí y la historia no pide permiso para dar los cambios. Los cambios ocurren porque las necesidades históricas se imponen. En ese sentido uno tiene claro que el cambio va a ocurrir, lo que no sé es ni cómo ni cuándo, pero tengo muy claro que el cambio va a ocurrir. Y lo va a imponer son las necesidades históricas. Yo creo que lo interesante justamente tiene que ver hacia dónde apunta ese proceso de cambio. Yo estoy convencido que forzosamente esta historia nos va a llevar a tener que superar este modelo rentístico y su modelo clientelar dependiente del modelo rentístico. Y ese modelo clientelar político por el cual el punto es enchufarse, conectarse con el gobierno, con las secciones de poder de turno para poder regentar o vegetar en la renta cualquiera que ésta sea. Yo siento que eso inevitablemente va a tener que ser superado. Y de alguna u otra manera lo que vamos a vivir tiene que ver más con lo que ha tratado de ir produciendo de manera profética industrias como Industrias Polar y algunas otras empresas privadas. Yo siento que el tema calidad de educación va a ser un elemento clave en la historia del futuro venezolano. Gente que tenga condiciones, capacitación y posibilidad de ser verdaderamente profesionales que puedan dar aportes y aportes significativos. Este tema de la calidad educativa yo no solamente lo ato al punto de tema universitario, que puedo entender perfectamente porque además evidentemente la compañía está casada con el tema universitario muy fuertemente, sino al aspecto del desarrollo de la educación para el trabajo y que tiene que ver con la educación técnica. A mí me parece que aquí hay un desarrollo fundamental en el cual nos necesitamos casar y entender, la industria tiene que entender que solo a través de un fortalecimiento de la educación técnica es que va a ser posible las condiciones para que pueda haber un desarrollo verdaderamente en nuestra fuerza industrial, en nuestra capacitación para el trabajo y en el tipo de personas que estamos necesitando para desarrollar el futuro. Cosas como las que está haciendo en este momento ABEC, a través de toda la línea de educación técnica, ya sea los salesianos, Fe y Alegría, los grupos de hermanos de la Salle o cualquier otro que está tratando de apostar a ver cómo hacemos para que nuestros jóvenes se formen desde la perspectiva de la educación técnica, para poder desarrollar lo que en definitiva en Venezuela necesitamos desarrollar hacia el futuro. Yo creo que es la apuesta del tipo del siglo XXI. Lamentablemente Venezuela tarda un poquito más en entrar al siguiente periodo. Ya Inés nos contaba aquello de los 30 años del periodo gomecista, que yo espero no tener por qué vivirlos tan largamente en este caso. Esa suerte de transición de la Venezuela agraria a la Venezuela rentística, que también tuvo sus aportes, porque ¿por qué no decirlo? También dio un conjunto de aportes, pero también esa máquina se gastó y necesitas apostar por el siguiente ciclo para poder entrar adelante. Y me parece que la clave educativa, en los términos en los que estaba hablando el doctor Cherif, pero especialmente en lo que significa educación técnica, es un aporte fundamental. Y en el entendido de esa educación integral que también estaba mencionando, con elementos de deporte y lo que tiene que ver con la formación moral de los sujetos para poder efectivamente tener lo que estamos necesitando. Para mí, la clave de salida del país en ese sentido está vinculada profundamente al término de la educación. Yo siento que por allí tiene que ir parte del aporte de lo que necesitamos construir en el país y siento que sí lo estamos pudiendo hacer. Yo puedo dar fe desde la estructura de Fe y Alegría, que efectivamente a través de las 170 escuelas que hay de Fe y Alegría, pero mucho más allá, todo lo que está construyendo la ABEC, a través de la educación básica y media que está dando, de alguna u otra manera sí está apostando a ese país real que estamos construyendo. Y vuelvo al elemento de los signos. Claro que hay signos del país futuro. Y por eso uno puede tener esperanzas de lo que está construyendo. Yo tendría que decir aún más, el hecho que el país no se haya casado con salidas, hay gente que pregunta todo el tiempo que por qué este país no ha explotado. Y yo termino diciendo porque el país ha sido mucho más inteligente que sus dirigentes. Porque este país ha mostrado que tiene más capacidad que sus dirigentes. Este país ha mostrado que su voluntad es la construcción de una Venezuela ciudadana, cívica, democrática y en marcos constitucionales. Y eso es lo que está construyendo esta sociedad poco a poco. Por eso no tienes razones para la esperanza. Es verdad que el camino ha sido y seguirá siendo complejo, pero al mismo tiempo uno siente que efectivamente ha habido un acumulaje de fuerzas que nos da razones para poder decir si hay razones para la esperanza. Muy bien. Aquí vamos a salir todos burda de contentos. Aquí vamos a salir todos burda de contentos.
Alejandro Cáceres. Bueno, típicamente en historia empresarial, cuando uno estudia alguna empresa o estudia la empresa privada como un todo, siempre surge una pregunta, ¿no? Y es si la iniciativa empresarial privada es relevante para el país objeto de estudio. Y hay unas verdades incontrovertibles a pesar de 17 años, pues donde la empresa privada se ha considerado como algo secundario y aún como algo innecesario. Y es que, en primer lugar, la capacidad del sector petrolero como generador de empleo es extremadamente limitada. Tú no puedes generar millones de empleos con la industria petrolera. Y en consecuencia, aún hoy, 2/3 partes del empleo formal es generado por la empresa privada, por empresas como Empresas Polar. 60% del Producto Interno Bruto de la economía es generado por el sector privado. Más del 70% es generado por el sector no petrolero, que es en su mayoría privado. Y a pesar de lo disminuido que está la manufactura, un 10% lo genera la manufactura, y ese porcentaje me atrevería yo a decir que 1/5 parte lo puede estar generando por sí sola Empresas Polar. Cuando uno mira los petroestados, entre los que está Venezuela, la manera como ellos han logrado manejar la volatilidad es justamente estimulando y habilitando un sector privado fuerte a través de incentivos y del desarrollo de su capacidad exportadora y de su internacionalización. Definitivamente Venezuela va hacia allá, porque hoy por hoy, donde ha colapsado al mismo tiempo un modelo económico y un modelo político, nos estamos dando cuenta que hay algo más que se hace necesario, y eso es el sector privado. Por un momento voy a quitarme la gorra de historiador empresarial y voy a ponerme la que ha sido mi otra vida en estrategia de mercados y en estrategia corporativa, donde cuando uno hace los ejercicios estratégicos suele mirar hacia adelante y para ver cuál es la visión que uno tendría de ese mundo. Y yo pienso en el 2041, pienso en el centenario de Empresas Polar. Y bueno, y ahí posiblemente lo que se me hace patente es que va a ser un país que luego de duras pruebas y de un renovado acuerdo social, el país finalmente ha comenzado a superar su capitalismo rentístico y comienza finalmente a entrar plenamente en el siglo XXI. Porque tristemente algo ocurrió en Venezuela, como lo dijera Mariano Picón Salas del siglo XX, es que Venezuela no entra plenamente aún en el siglo XXI. Por rendijas se está filtrando, y una muestra del siglo XXI puede ser definitivamente Empresas Polar. Sin embargo, todavía nos queda un trecho para entrar plenamente ese siglo. Y en ese momento, definitivamente, la empresa privada va a ser la palanca de progreso, la palanca de crecimiento. Vamos a tener un Estado que finalmente haya logrado desarrollar la sabiduría estratégica para habilitar el éxito de la empresa venezolana, porque el núcleo de la economía es la empresa privada, y definitivamente un símbolo de lo posible es Empresas Polar. Y quiero cerrar esto remontándonos un tiempo el que nos habló Inés cuando abrió la intervención, que es 1941. En 1941 ocurre un evento que posiblemente ya para nosotros es una historia perdida, pero que tuvo muchísima significación en Venezuela, y es una de las áreas que precisamente apoya Empresas Polar, que es el deporte, particularmente el béisbol. Y es que Venezuela gana la Serie Mundial de Béisbol Amateur. Ese es un evento que va a sacudir la fibra de todo un país que se ha comenzado a conectar a través de la radio, a pesar de que sigue siendo de alguna manera un archipiélago, como bien lo mencionaba Inés. Y aquí traigo a colación algo de un colega de Leonardo y alguien que cargó. Recorriendo el país con charlas, a veces incluso con espectáculos teatrales, y he conversado muchísimo con la gente. La gente a mí me pregunta con insistencia: ¿tú por qué no te has ido del país? Si tú podrías escribir televisión en Colombia, en Miami, etcétera, etcétera. Y es verdad. Pero llegó un momento que me lo preguntaron tanto que un día me senté frente a mi computadora y quise poner en negro sobre blanco mis razones para no irme del país. Y es algo que llamé la Casa Grande, que es un concepto que yo he querido manejar un poco para explicar lo que yo creo que además nos pasa a muchos de los que estamos aquí. Si uno tiene, por ejemplo, su casa, y en su casa empiezan a salir filtraciones en el techo, ¿qué hace uno? Bueno, uno busca
un plomero, uno trata de arreglar las filtraciones. Si empiezan a haber botes de aguas negras, también trata de resolverlos. Si empieza a tener problemas con algún cuarto donde no está funcionando la luz, es decir, en la medida que empiezan a asomarse deterioros en la casa de uno, uno trata de arreglarla. Uno no se va de la casa, uno no la abandona, uno sencillamente arregla lo que se está deteriorando. Igual es el país es la casa grande de todos nosotros. Yo tengo aquí mis muertos, tengo mis hijos, tengo mis librerías preferidas, tengo mis mejores amigos, tengo mi universidad, que además cada vez que vuelvo a ella es un ejercicio de belleza interior lo que sucede cuando vuelvo a ella. Tengo tantas cosas aquí, tengo toda mi carrera, todo lo que he construido está aquí. ¿Y por qué yo tengo que renunciar a ella? Porque esté en este momento un nubarrón preñado de tormenta sobre nosotros. Yo creo que básicamente se trata de, cuando está el panorama así, enfrentarlo con lo mejor de nuestra templanza y sin duda con una alta dosis de optimismo. François Guizot decía que los optimistas son los que transforman al mundo. Y los optimistas ven siempre en la adversidad una mina de posibilidades. Yo conversé hace meses con un ejecutivo de una transnacional que además generan productos de higiene diaria, y él me contaba que cuando ocurrió el ascenso de Pinochet al poder en Chile, ellos se asustaron, recogieron todos sus bártulos, bajaron a Santa María y se fueron del país. Y me dice, eran líderes del mercado. Me dicen, cuando volvimos tiempo después, más nunca pudimos ser de nuevo líderes del mercado, porque los que se quedaron, bueno, básicamente aprovecharon esa oportunidad, capearon el temporal con toda la templanza posible y terminaron siendo los líderes del mercado. Pasó la borrasca y ahí estaban ellos, dueños del mercado. En ese sentido, yo creo que todo ese tipo de elementos creo que le dan a uno como una lección de la actitud que uno debe asumir aquí. Yo decía que de alguna manera los productos que ha generado Polar, que nos los ha insertado en nuestra cotidianidad, son ya como una parte de la cédula de identidad del venezolano. Yo creo, yo siento, incluso hay gente que a mí también me lo dice, porque saben que te conozco, y me dicen, oye, ¿por qué Lorenzo Mendoza no se va del país si pudiera irse perfectamente? Bueno, yo creo que basta oírlo para entender que hay un tema además de sentido de pertenencia con el país, que creo que es una de las herramientas espirituales, por qué no decir ese adjetivo, más fuertes que uno puede tener para desarrollar la posibilidad de construir un futuro. Yo, además, lo digo sin ningún tono laudatorio, yo siento que en esta casa grande que es el país, una de las columnas más sólidas que hay es Empresas Polar. Bien, ya que esta segunda ronda cogió un color completamente distinto, marcado por el optimismo, te invito, Lorenzo, entonces a que también nos des una pequeña intervención. Bueno, yo he estado aquí atento, escuchando no solamente el optimismo y agradecimiento, comienzo por ahí a cada uno de ustedes, de sus visiones, sus perspectivas y lo generosos que han sido en los conceptos también cuando han mencionado Empresas Polar. Lo agradecemos en nombre de este auditorio. Y yo me inserto en lo que cada uno de ustedes ha dicho desde la perspectiva que los representa en lo que es sus profesiones y sus responsabilidades hoy en día. Y en la mía como empresario tengo una visión absolutamente optimista. Yo estoy convencido del que es empresario arriesga y siempre está buscando oportunidades. Y en un país que también, por fortuna, por mis antepasados, por la forma como somos aquí, lo recorremos, lo pisamos, en el buen sentido de la palabra, lo sentimos. Lo que uno percibe en este momento
es la esperanza de que exista más emprendimiento, de que exista la posibilidad de que realmente vayamos a ese nuevo ciclo, pero de una manera, y yo coincido efectivamente, donde se ha fortalecido la institucionalidad de lo que es una democracia. Y esto suena a lo mejor contrario a lo que muchos pensamos, pero yo lo siento y lo percibo así. Porque la gente lo que está buscando es cómo dirimir los problemas de una manera civil, con convivencia, que es la palabra clave. Que puede frustrarnos a muchos, pero en la realidad, esa Venezuela grande, que está ubicada en pueblos, caseríos, ciudades, uno ve a la gente y la ve a los ojos y lo que está buscando es señales de cómo cada uno aportar para poder ir a otra cosa, pero de una manera civil y de una forma de convivencia. Y eso me da mucha esperanza como empresario, porque efectivamente uno ve ahí que la oportunidad de generar bienestar a través de la iniciativa privada, la inversión, la visión de largo plazo, que un empresario que no lo tenga lamentablemente va a fracasar. Yo hablo mucho, me toca mucho ir a universidades públicas, privadas, hablar con jóvenes, participar en esta Venezuela desde la perspectiva del sector privado y siempre llevo esa consigna. Si pensamos que el ser empresario es del hoy para mañana, lamentablemente creo que es una profesión equivocada. Eso lo tienen otras profesiones, pero no el ser empresario. Para ser empresario uno tiene que arriesgar con una visión de largo plazo, uno tiene que rodearse de talentos y de gentes, confiar en las personas, que es lo más importante que uno puede tener en la vida, confiar. Porque el que desconfía, lamentablemente nunca avanza. Siempre se queda en el mismo lugar como esta silla, dando vueltas, desconfiando. Mientras que los que confiamos, construimos a través de la confianza mucho bienestar. Y eso es algo que yo siento por Venezuela, y lo siente esta junta directiva, lo siente el equipo gerencial, cada trabajador que está aquí representado en las distintas personas que están, los accionistas de esta empresa. Nunca se ha cuestionado el propósito y la razón de ser que tenemos. Y eso ayuda de que efectivamente esté claro el norte y el sur, clarísimo, porque tenemos un norte claro, pero también tenemos un sur claro en el sentido de qué es lo que significa para llegar al norte, cuáles son nuestros esenciales y nuestro piso, que son nuestros valores y principios, que no son removibles, no son negociables y te permiten siempre tomar decisiones acertadas. Cuando tú no dudas del piso que tienes, es bastante fácil tomar decisiones en la encrucijada. Cuando tú tienes profundas dudas de lo que son tus valores y principios, lamentablemente pierdes mucho tiempo y por ende se te van las oportunidades que estás viendo desde la visión de un empresario. Entonces, esta empresa ha tenido la fortuna de siempre contar con un piso muy sólido de valores y principios que hace que realmente Venezuela siempre esté en nuestra mente como lo posible. El venezolano esté siempre presente como lo real, como el que realmente necesita que se atiendan sus necesidades. Nosotros, en la perspectiva de consumo masivo, a través de productos y servicios que le solucionan alternativas, como las que mencionaste tú, Leonardo, en esas añoranzas, pero también en realidades cotidianas que tiene. Entonces, bueno, para no extenderme mucho, porque el tiempo es de ustedes, yo soy un optimista por naturaleza, también como Inés. Los lunes para mí es el mejor día, para mí. No, lo digo de verdad, lo sabe mi familia. El lunes es un buen día para uno decir presente, vamos a darle a lo que nos toca, punto. Eso ya me llena de optimismo. Y al mismo tiempo estoy convencido de que todos los que aquí estamos en este auditorio, no me cabe la menor duda, porque este auditorio sí lo conozco a todos. Estoy convencido de que cree que es por la vía del trabajo honesto y decidido y por hacer el bien que logramos hacer una diferencia. Somos parte de la solución y en eso vamos a continuar. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y gracias a ti, César, donde no puedo dejar de terminar mi intervención en preguntarte a ti ahora con tu factor multifacético, y esto, digamos, no es una curva, es una recta. Tú que eres, digamos, también beisbolista, de moderador solo no te vas a quedar hoy. Yo quiero saber cuál es tu perspectiva de lo aquí conversado, la tuya, no la de ellos, la tuya. ¿Cómo ves tú las cosas?
¿Cómo ves tú la cosa? ¿Y cuál es tu posición frente al optimismo del país? Ivana, eso no estaba incluido. Yo soy un optimista crónico. Muchos me toman por tonto porque en el país que vivimos ser optimista pues es un poco contracorriente, ¿no? No se estila ser optimista en estos tiempos. Yo nunca he podido ir a la moda, así que soy optimista, ¿no? Y soy optimista porque si yo parto de una frase que le oía a mi papá siempre, ¿no? Cuando uno le preguntaba, papá, ¿cómo amaneciste? Él decía, amanecí. Ahí ya está la ganancia. En la medida en que nosotros tenemos siempre un día más, en esa misma medida nosotros tenemos un porvenir importante. Creo, como Camus, que el mito de Sísifo no es una condena, es un reto, es una oportunidad. Creo, como Inés, que no estamos en ningún foso, sencillamente estamos en un pantanal nuevo y distinto que nunca habíamos vivido y que nos ha costado un poquito aprenderlo, amañarlo. Pero te quiero agradecer inmensamente, Inés, esa precisión científica y matemática, cuando dijiste que 17 años apenas son una ñinguita, porque frente a pretensiones galácticas y eternas, qué alivio me da decirle, no, si son una ñinguita. Pero hay actos de fe que son importantes. Y cuando digo acto de fe, me disculpa el padre Peraza, no lo estoy diciendo en la tradición sólida y dogmática de la Iglesia Católica, lo estoy diciendo en esto que tenemos hoy aquí. Esto es un acto de fe. Aquí está reunido una porción importante del país, gentes de todos los sectores, que han venido ¿a qué? Han venido a celebrar a Empresas Polar por sus 75 años. Pero, por lo que hemos oído, celebrar 75 años de Empresas Polar es una manera también de celebrarnos, es una manera también de celebrar esperanza, lo que significa haber construido y haber sembrado. Entonces, en un acto de fe como este, es hermoso saber que siempre los buenos serán más que los malos. Es maravilloso saber que para la adversidad estamos hechos y que la podemos superar. Es maravilloso oír decir que Venezuela es una república civil, para civiles, de soluciones civiles y esperanzas cívicas y civiles. Es maravilloso saber que ser venezolano no es un castigo, ni una maldición, ni una vergüenza. Todo lo contrario. Ser venezolano todavía y por muchos años será siempre un orgullo. Gracias. Muchas gracias San Miguel, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por sus expresiones y por inspirarnos también desde la perspectiva, como dije anteriormente, que cada uno de ustedes representa. Eso nos motiva y por eso queríamos en esta celebración sencilla, esto es todo lo que hay de nuestra celebración 75 años, este acto, nuestras celebraciones que tuvimos ayer de Acción de Gracias, hay distintas personas que tienen distinta fe, creyentes de distintos religiones y cada uno expresó eso de la mejor manera posible, pero sí creemos mucho de que efectivamente tenemos algo muy importante en nuestra esencia, que es siempre vivir con esperanza. Y eso es una consigna que tenemos en esta casa y ustedes lo han hoy expresado y nos han llenado de optimismo independientemente de las adversidades reales que tenemos en este momento. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a ti, César Miguel, como siempre. Gracias. Bien, ahora